El Ministerio Majestad, dirigido por los pastores, doctores, consejeros y autores Pablo y Elena Precioso, presentando herramientas para cada cristiano por medio de la exposición de temas que afectan cada hogar y matrimonio, recordándoles lo que la Biblia dice en Isaías: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y el esplendor de su majestad. Y ahora con ustedes, su programa Majestad. Good morning, Prestonwood. Come on, let's stand together and worship the Lord, all right? I believe there is one salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. Yeah. I believe in the crucifixion, by His blood I have been set free. I believe in the resurrection, hallelujah, His life is death's defeat. Do you believe that this morning? Come on, let me hear you sing it. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Yes, I do. I believe. Sing the next verse. I believe in the hope of heaven, He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard, or eyes have seen. I believe that the day is coming, He's returning to claim His bride. Light the altar, keep it burning, see the Lamb who rose there already light. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Yes. No one ever be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Oh, sing that again. I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Yes, no, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Yes, all praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Yes. In Jesus' mighty name, I believe. Yes. I believe, I believe. Yes, I do. Queridos hermanos y amigos del Ministerio Majestad, queremos saludarle en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Espero que el día de hoy te encuentres muy bien, con toda tu familia, por supuesto, y la iglesia
donde te congregas. Es el pastor Pablo Precioso y la pastora Elena Precioso que te saludan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos, para alegrarnos en su presencia, como dice la palabra de Dios. Tú estás en sintonía con tu programa Majestad. Majestad se transmite diariamente y este es un programa que bendice a la familia. Transmitimos el Ministerio Majestad para que tú puedas crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora vamos a darle entrada al programa de hoy. Escúchalo con atención. Si necesitas ayuda, puedes llamarme al número 661-388-8301. Presta atención al mensaje, que Dios te bendiga. Dios con este tema, dar para recibir. Este es el tema, dar para recibir. Bueno, y vamos a ir a la palabra de Dios. En Mateo, capítulo 10, versículo 8. Dice así la palabra: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sí? Repita conmigo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Diciembre es el mes de dar. Lo vemos en los malls, en las grandes negocios de venta, que esta temporada de diciembre es la de dar. Ahora, muchos ganarán dinero en abundancia, porque si usted va a comprar algo, seguro que va a gastar algo, va a gastar dinero. Y los que ganarán dinero en estos tiempos, ¿quiénes son? Los comerciantes. Nosotros compramos y los comerciantes ganan dinero. Y los comerciantes podrán ganar dinero este mes de diciembre, porque diciembre es un mes de dar y de recibir. Ahora, muchos no saben qué es lo que estamos celebrando. Por eso van y compran regalos y se hacen regalos unos con otros, celebran la Navidad porque le llaman Navidad. Ahora ya no se saluda Feliz Navidad, sino se saluda Felices Fiestas. Y ya se ha quitado lo que es la Navidad, se incluye como si fuese una fiesta. Diciembre ya no debe llamarse diciembre, sino dar y recibir, porque compramos regalos, hacemos regalos. Pero la pregunta es, ¿dónde está Jesús? Para muchos. Esa es la pregunta. En este mes son muchísimos hombres y mujeres que darán algunos obsequios, se compran cosas a sí mismos, le compran a su esposa, le compran a su familia, los esposos le darán algo a sus esposas y sus esposos, y el esposo recibirá algo de la esposa, o viceversa. Pero estamos viendo el comercio, cómo se mueve el dinero en el mes de diciembre. Y no solamente aquí, yo estaba revisando los diarios, mirando los diarios de otros países, ya la gente se la pasa en los negocios, porque la mala costumbre de uno de comprar en el último día. Hoy me olvidé de fulano, voy a comprar en el último día. Entonces, inclusive los amigos se dan regalos entre ellos. Podría seguir describiendo quiénes son todos los que se dan regalos. Pero la pregunta es, para nosotros los cristianos, ¿cuál es el significado de dar y recibir? Y eso es lo importante del mensaje de hoy, dar y recibir, porque en el mundo se reparten regalos con el fin de quedar, ¿qué? Bien con alguien. A veces hacemos eso. Yo me acuerdo cuando estaba en el negocio, en la empresa, todos los diciembres le dábamos una compensación, un regalo o un dinero dentro de un sobre a los vendedores, los que nosotros trabajábamos, las empresas, los que trabajaban con nosotros, les reconocíamos con regalos, porque era una atención. Después el gobierno prohibió eso, prohibió que nosotros le diéramos regalos a las personas que trabajan no dentro de la compañía, sino los que están fuera, en el gobierno. Prohibió que le diéramos regalos porque se dieron cuenta que muchos recibían regalos por abajo de la mesa y nosotros cotizábamos los trabajos y esa gente nos daba los trabajos por conveniencia. No a nosotros, pero a otros lo hacían eso. El gobierno decidió cortar ese tipo de regalos, así que no se le puede hacer regalo a nadie ahora hoy en día. Y eso en parte es bueno, pero en la familia se sigue haciendo regalo. Ahora,
¿por qué tú, por qué nosotros lo hacemos? La palabra de Dios dice que el agradecimiento a lo que de gracia recibimos. Por eso hemos leído de gracia. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y es el versículo más importante en la Biblia, todos lo conocemos, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que acá hay un mensaje tremendo para las Navidades, que nosotros estamos celebrando ¿qué? El nacimiento de Jesús. Y si damos de gracia, como dice la palabra, es porque conocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la gracia es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora, Dios envió a Jesús como una gracia, un regalo. ¿Qué merecíamos nosotros? La condenación eterna. ¿Qué merecíamos nosotros? Derechito al infierno. Pero Jesús es un regalo de amor enviado por Dios. Y a través de Jesús y por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios, dice la palabra, somos salvos. Y recibimos ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Quiere decir que ahora a través de ese nacimiento nosotros tenemos que estar agradecidos porque Jesús viene a nuestras vidas y Él perdona todos nuestros errores o equivocaciones del pasado. Y no es para nosotros el regalo más grande el de Jesús, claro. Por eso cuando vamos al contexto de regalos, la gente mucho se involucra esos regalos con el mundo. El mundo vive haciendo regalos para quedar bien con algo o con alguien. Pero lo más importante de esto es lo que hemos recibido por gracia, que es el perdón de nuestros pecados, por gracia. Es un regalo que Dios nos da. Y para nosotros eso es lo más importante. ¿Voy a recibir el regalo que me da mi esposa? ¿Voy a recibir el regalo que me da mi esposo? ¿Voy a recibir el regalo que me dan mis hijos? Sí, pero para mí el regalo más importante es el perdón de mis faltas, de mis pecados, que Jesús me ha dado. Entonces eso es lo que a mí me interesa. Lo demás es secundario, lo demás yo lo pongo a un lado. ¿Me da agradecimiento de recibir algo? Claro, sí, estoy agradecido de recibir algo. Pero lo más importante siempre en el corazón de uno tiene que ser lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y para que una persona cristiana entienda ese dar, como lo aconseja la Biblia, se deben pasar primero porque los psicólogos llaman salud mental positiva. Porque si yo no tengo una salud mental positiva, yo no entiendo lo que es realmente el dar. Me confundo, como yo hablé el viernes del rechazo, ¿verdad? La salud positiva presenta un cambio de paradigma. ¿Por qué digo salud positiva? Así lo conocen los psicólogos. Nosotros lo conocemos como un cambio de mente. Es muy importante tener una salud positiva en nosotros, porque hoy en día los psicólogos lo usan de otra manera. Es una revolución que significa pasar de una salud mental en la que predomina el modelo de enfermedad. Por ejemplo, cuando yo tengo en mi mente, ay, estoy enfermo, ay, no me puedo levantar, hoy domingo me hubiera quedado en la cama, ay, no me siento bien. Bueno, esa es una salud mental negativa. Cuando usted habla consigo mismo y le dice a su mente, yo me siento mal, no me quiero levantar, los hermanos me caen gordos de la iglesia, ¿verdad? Siempre está la salud mental negativa. Y entonces los psicólogos dicen, nosotros tenemos que tener una salud mental positiva. Y es lo que hace una persona cuando acepta a Cristo. Tiene que ver las cosas de una manera positiva y no negativa. Pues si vemos todo negativo, ni venimos a la iglesia, ¿verdad? Y entonces a través de ese efecto y la información emocional de lo que recibimos en la conciencia, el hombre puede sanar esos traumas que venimos, como dije el viernes, venimos desde la niñez. Ahora, adquirir una verdadera salud mental superior a la de una persona regular, porque si nosotros tenemos a Cristo, hoy estaba escuchando un mensaje cuando venimos para acá, Jesús te sana de todas tus enfermedades. Claro, eso lo dice Isaías, pero yo no puedo remarcar esas cosas, tengo que pensar y creer en eso, pero claro, hay personas que se mueren por una enfermedad, ¿verdad? Ahora, la psicología mental, esa afectiva, fíjese lo que hace. Activa la fe sobrenatural. Juan dice, para todo aquel que en él cree. O sea que está activando, está encendiendo una fe sobrenatural. Ahora, la fe natural, ¿cuál era? La de la gente. Sí, yo creo, sí, me va a pasar eso, sí, eso es lo que siento. Pero cuando nosotros activamos pensando positivamente, se abre algo dentro de nosotros que es una fe sobrenatural. ¿Qué es una fe sobrenatural?
sobrepasa nuestro entendimiento. Yo veo de una manera, pero con esa fe sobrenatural Dios me muestra otra cosa por sobre de lo que yo estoy viendo. Quiere decir que mi pensamiento es ver en el lecho de dolor a una persona enferma y yo voy y lo veo ahí y digo, este se va a morir. Esa es la fe natural. Pero la sobrenatural es cuando viene Jesús en esa fe sobrenatural y dice, yo lo voy a sanar. Y uno dice, se sanó. Dios hizo el milagro. Esa es una fe sobrenatural y es la fe positiva que tenemos nosotros que tener. Yo me acuerdo, fuimos a un hospital a orar por un enfermo, un señor mayor de edad, y fuimos con otro pastor. Y el otro pastor me dice, déjame que yo voy a orar por él. Estaba con los ojos casi cerrados y estaba ya por irse el hombre. Y el pastor me llamó la atención que oró, o se puso a orar, pero antes de orar se puso los guantes. Se puso guantes de látex, los que usan en los hospitales. Y entonces le ponen la mano así con los guantes de látex, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú los sanes. Pero antes, Señor, que él reciba a Jesús como Salvador de su vida. Y dice, ¿usted está recibiendo a Jesús como Salvador? Y el hombre no hablaba, ya estaba en coma, ya estaba por irse. Pero le dices, si tú me entiendes lo que te estoy diciendo y estás recibiendo a Jesús, haz blink con los ojos, o sea, parpadea. Y el hombre estaba así y empezó a hacer así con los ojos, parpadeó y dijo, bueno, ahora estás recibiendo a Jesús en tu corazón. Y ahí se fue, parpadeando, se fue. Y después cuando yo me fui con este pastor, le dije, ¿por qué te pusiste guante? Y no, porque si tiene alguna enfermedad me contagia. Y yo dije, ay Señor, ayúdame Jesús. Está bueno eso. Me gustó. Pero son las cosas graciosas que a veces los pastores hacemos. Nos ponemos guantes por miedo a contagiar. ¿Y cuál es la fe sobrenatural? Bueno, si vas a orar, ora sin guante, no te vas a contagiar. ¿Verdad? Pero se puso los guantes de látex para orar. Bueno, o sea que la psicología afectiva nos activa la fe sobrenatural. Yo a veces veo a mi esposa que a veces me dice, esto tiene virus, no toques esto vamos a lavarnos las manos, ve que ahora todo se contagia, usted se lava las manos en todos lados, entra al hospital, se lava las manos, entra a un restaurante y ya está eso para lavarse las manos. Y yo le digo a mi esposa, cuando yo era chico y andaba en el barro, en mi barrio cuando era pequeño, jugaba en tierra, tocaba la tierra con mis manos, me la ponía en la boca, nunca me contagié. Y ahora tengo que lavarme las manos. Cuando uno va al baño tiene que poner el papelito para sentarse. ¿Pero qué es esto? Si yo antes nunca me contagié. Entonces cuidado con esa enfermedad psicológica que uno se pone en la mente, que cualquier cosa me va a contagiar. Así que si usted me va a dar la mano, primero lávese las manos y después deme las manos, porque yo me voy a contagiar. Hoy usamos eso mucho. Entonces, si nuestra fe sobrenatural no es activada, nunca podemos entender lo que significa por fe aceptar el perdón de Dios. Quiere decir que para que yo entienda la gracia de dar, de que Jesús me dio a mí, el perdón de Dios, yo tengo que elevar a mi fe natural a una fe sobrenatural. ¿Cómo yo puedo entender que Jesús me perdona si yo fui un bandido? Un poco menos que el hermano Gómez, pero más o menos por ahí, ¿verdad? Las travesuras que él hizo quizás yo no las hice, pero el hermano, no, cuando él le cuenta la historia de cuando era chiquito y crece, y oh, mamá, qué problema, ¿verdad? Menos mal que Dios lo salvó. Bueno, ahora esa fe sobrenatural que la psicología habla, que es una mente positiva, la tenemos que tener todos. Si no, miremos este video y usted se va a pensar cómo Nick Vujicic, se llama, puede tener esa fe sobrenatural. Miremos. Pero para que podamos vivir conforme a ese propósito, primero tenemos que buscarlo. Y para poder buscarlo, tienes que empezar a creer en algo que aún no has visto. Eso es fe. La fe es tener certeza completa en el corazón. Y algunas veces el miedo va a discapacitarte. El miedo, la verdad es que no necesitas brazos y piernas en tu vida, pero necesitas paz, necesitas propósito. Y algunas personas están tan incapacitadas por el miedo que nunca empiezan a correr. Y Dios dice, ve y no peques más, ve.
y dile al mundo que Jesús vive. Ve por todo lo que tengo para ti. Ve a los lugares que voy a enviarte. Ve. Quiero que vayas. Si estás dispuesto a ir, entonces verás que Dios es capaz. No se trata de mí, no se trata de mi habilidad, no se trata de nada de eso. Se trata de Jesús. No se trata de lo que tienes o de lo que no tienes o deseas tener o deseas no haber tenido. Todo se trata de Jesús. No importa dónde estés en tu vida, ahora mismo, si le pides a Dios que perdone tu pecado y te arrepientes de tu pecado, Dios vendrá a tu vida, perdonará tu pecado, recibirás su vida, sus bendiciones, su vida eterna y su vida. Recibirás su plan para tu vida. No mi plan, yo no quiero mi plan. Algunas veces debemos ver más allá de nosotros y darnos cuenta de que Dios en realidad tiene un mejor plan. Yo le sugiero un plan a Dios y algunas veces Él ni siquiera dice nada. Pero debemos entender que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. Y mostré ese video para hacer un resumen de mi testimonio. Y quiero que sepas en tu vida, yo no sé lo que estás atravesando, pero Dios lo sabe. Y para aquellos de ustedes que todavía no creen en Jesús, tal vez crees que puedes ir libremente al cielo. La Biblia dice que eso no es verdad. La Biblia dice que hay una sola cura para la muerte y esa es la resurrección. Nadie más resucitó de entre los muertos. No solamente se resucitó a sí mismo de entre los muertos, Jesús como Señor, Dios hecho carne, sino que también resucitó a otros. Eso es maravilloso. Bueno, gloria a Dios. Interesante lo que dice Nick y la forma de él de predicar. Él hace un par de años fue padre, ya tiene un hijo, pero una de las cosas que él lamenta es nunca en su vida va a poder abrazar a su hijo, pero sí va a poder predicar. Así que esa es una fe sobrenatural. Imagínense que si este muchacho no levanta su fe natural a una sobrenatural, no podría estar predicando, ¿verdad? Ahora, Jesús nos ordenó dar y recibir y tiene que haber un equilibrio adecuado para ambos, porque yo no soy una persona que estoy esperando siempre recibir. Si usted quiere amor, tiene que dar amor. No esté esperando recibir amor, sino da amor. Pero algunas personas piensan que dar amor significa dar amor a la manera que uno piensa que se da el amor, pero no necesariamente es así, porque si no es una fe egoísta. Yo quiero dar amor porque estoy esperando recibir amor. No es así. Uno tiene que dar sin esperar recibir, es lo que enseña la palabra de Dios. O sea que sus mandamientos de dar reta nuestro egoísmo innato. Y para algunos de nosotros, recibir es más fácil que dar. ¿A quién no le gusta recibir? Cuando usted viene y a mí me da un abrazo, me gusta, ¿verdad? Pero usted está esperando que yo vaya y le dé un abrazo. Bueno, es algo mutuo, necesitamos algo mutuo de ambos lados. En Hechos capítulo 5, versículo 3, dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Usted sabe que hay un cuento, los judíos son las personas que siempre quieren recibir y nunca dar, ¿verdad? Y hay un cuento de los judíos, que había un judío que se estaba por morir, y los judíos se caracterizan por ser, ¿qué? Egoístas. A ellos les gusta mucho el dinero, y en este caso es de ese judío que estaba al lado de la cama, estaba por morir, y fue su hijo mayor a verlo. Y entonces el judío ya se estaba por morir, dice: papá, dice, te estás por morir y te estás yendo, dice, y ahora que estoy al lado tuyo, veo que hay un reloj, dice. Hay un reloj, dice, que ese reloj desde pequeño, dice, me gustó siempre, dice, antes de que te mueras, le dice el hijo al padre, ese reloj me gustaría tenerlo, dice, y papá, ¿qué piensas tú? Bueno, hijo, dice, bueno, mira, te lo voy a dar, pero te voy a cobrar $100, le dice, y te lo voy a dar. Y se murió, ¿verdad? Y le cobró al hijo $100 y se murió. Bueno, esa es la historia de los judíos. Los judíos no te regalan nada, ¿verdad? O sea que, faltando un minuto para morirse, se lo vendió al hijo. Le vendió el reloj, no se lo regaló. Está bueno eso. Filipenses dice esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, ahí está. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Es muy difícil esta parte de Jesús, porque cuando usted lee hasta el versículo 7, que es el kenosis de Jesús, Jesús siendo Dios se despoja de sus atributos y Él se empezó a dar, inclusive desde la cruz, Jesús empieza a dar, Padre, cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, cuando estaba en el Getsemaní, pero después en la cruz empezó a dar y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús se despoja de ser Dios, se hace hombre, inclusive en esa humanidad empieza a perdonar y empieza a dar amor a la gente. Y cuando alguien nos da un reloj, pero nunca lo llevamos, ¿qué pasa si alguien te regala un reloj, pero nunca lo llevas? ¿Hemos aceptado aquel reloj realmente de la persona que te lo ha regalado? Cuando alguien nos da una idea y ni siquiera la consideramos, ¿es que esa idea la hemos apreciado o no la hemos apreciado? Porque es muy importante esa parte. Si alguien te da algo, ¿estás apreciando lo que esa persona te da? ¿Te lo da por reconocimiento, porque te ama en el amor del Señor? ¿O te lo da porque está buscando complacerse en algo? ¿Verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Cuando alguien nos presenta a un amigo y lo ignoramos, estamos aceptando a esa persona, a ese amigo. O sea que las personas que solo piensan en recibir no se dan cuenta que se hacen esclavos de lo que le dan. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona que solo piensa en recibir, se hace esclavo de esas personas que dan. ¿Y por qué digo eso? Vamos a ir a la palabra de Dios, porque estamos en Filipenses. Cuando alguien te regala dinero, vamos a suponer que alguien te regala dinero, tú dices, bueno, qué bueno. Detrás de eso puede haber una mala intención. Te regala dinero porque la persona que te regala dinero, escucha porque esto es importante, puede tener dominio hacia ti. Por eso es muy importante entender esa parte de que cuando alguien te regala dinero, los hijos especialmente, los hijos van a los padres y le piden y le piden y le piden y le piden, y los padres tienen dominio de los hijos porque le están dando dinero y creen que porque le dan dinero, ahora tengo control de ellos. Cuidado porque eso es medio peligroso. Jesús desinteresadamente nos regaló, ¿qué? La vida eterna. Él no nos dio algo esperando algo. Como dicen en el mundo dicen, una mano lava la otra y las dos te lavan la cara. No es así la cosa. Cuando uno da sin esperar recibir. Yo te invito a comer si tú me invitas a comer después. ¿Me explico, Gustavo? ¿Sí? ¿Has entendido? Yo te voy a invitar a comer, pero después si tú me invitas a comer a mí. No existe eso, ¿verdad? Yo te invito a comer 1, 2, 3, 4, aunque tú no me invites a comer. Pero nosotros no usamos ese ejemplo. Nosotros siempre nos movemos, lo voy a invitar a comer a Gustavo para que él después me invite a comer. Jesús no usó ese ejemplo. Jesús no usó ese regalo. Él nos regala la vida eterna pagando Él un precio. Pagando Él un precio, el precio más caro. Entonces Jesús desinteresadamente nos regala la vida eterna para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y esta vida eterna es la preciosa vida de Dios en nosotros, ahora en este tiempo y por la eternidad también. Entonces Dios en Cristo trae para la humanidad entera un regalo. La vida eterna que uno recibe viene de parte de Dios. Y de los que están mirándome ahora, quizás hay algunos que todavía no han recibido ese perdón de los pecados y la vida eterna. Solamente necesitas abrir tu corazón a Jesús, recibirle, pedir el perdón de tus pecados y Jesús en esta Navidad va a entrar a tu vida. Te va a traer ese regalo. Ese regalo es el más precioso que tú puedes recibir en toda tu vida. Es el perdón de tus pecados. Cuando uno recibe ese regalo, ¿qué tiene que hacer? Cuando uno recibe el regalo, ¿qué haces tú cuando alguien te regala algo? Lo usas y lo gastas, o lo menosprecias, o lo inviertes, o lo pones ahí en un rincón y después de unos años, una vez hicimos un drama aquí en esta iglesia y representamos un matrimonio de 1 año de casado, de 5 años de casado, de 25 años de casado y de 50 años de casado. Y usamos 4 parejas. A los de 50 años de casados los pintamos de blanco, los hicimos bien ancianitos a todos, a los dos, a él y a ella. Es gracioso porque lo hicimos acá y lo podemos volver a hacer, pero necesitamos personas que tengan gracia para dramatizar.
Y en esos hermanos que estaban dramatizando los 50 años, viene él hablando así de viejito, porque ya estaban medio viejitos, y estaban hablando y le dice ella, querido, le dice, ¿no te acuerdas qué día es hoy? Que es Navidad y no me has regalado nada. Y le dice, oh, sí, le dice él, sí, yo te traje algo, mi amor, te traje algo. Mira, te traje la tarjeta esta, acá está. Y temblando, ¿ya? Porque ya a esa edad uno tiembla, ya. El tembleque le agarra, ¿eh? Te traje esta tarjeta, mira. Y le dice, oh, gracias, mi amor, gracias, mi amor. Dice, pero está llena de tierra. Dice, pero esta me la diste el año pasado, le dice ella, ¿verdad? Me la diste el año pasado. Entonces, cuando Dios te regala, cuando Jesús te regala eso, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que luchar para conservar ese regalo. No es como hacemos nosotros, ¿verdad? Ya lo usé o no me gustó y lo tiré. El regalo que viene de Jesús, que es de gracia, lo tenemos que conservar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una promesa acá, el que venciere. Yo no sé, pero, hermano Gómez, las mujeres se acuerdan de todo. Todo lo tienen acá y todo lo guardan. Nosotros nos olvidamos de lo que comimos ayer, pero las mujeres no. Entonces cuando ella te hace un regalo, y tú te olvidas de ponerte el anillo. A veces yo me olvido de ponerme el anillo, ¿verdad? Porque ya me acostumbré a no usar anillo, a no usar reloj. Y a veces y esta me lo regaló mi esposa. Y entonces cada vez que viene ella me mira la mano. Y me dice, cuando me olvido, me dice, hoy no te pusiste el anillo. Y para ella, no ponerme el anillo, olvidarme de que me lo regaló. Eso para nosotros no tiene sentido, ese hermano Gómez, pero para las mujeres, olvidarse que yo me puse el anillo. Entonces la primera cosa que tengo que hacer los domingos, por lo menos los domingos, acordarme y ponerme el anillo. Señor, ayúdanos, Jesús, ¿verdad? Bueno, lo mismo es con la vida eterna. Yo tengo que conservarla todo el tiempo, tengo que cuidarla. El regalo se recibe al momento de aceptar la venida del Mesías al corazón de uno, pero el mantener ese regalo en tus manos es cuestión de toda la vida. Porque esos que dicen salvos, siempre salvos, es un error, ¿verdad? Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuida ese regalo, ponlo delante de tus ojos y cuídalo porque lo puedes perder. Apocalipsis dice, Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que prestar atención. O sea que para retener ese regalo de la vida eterna, tengo que aprender a oír la voz de Dios. Todo el tiempo tengo que aprender a oír la voz de Dios y deberíamos conocer y comprender lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias e investigar cuidadosamente para obtener esa luz y ese conocimiento. Pues si no, yo puedo perder ese regalo. Si yo dejo de leer la palabra, si yo dejo de asistir a la Biblia, si yo dejo de orar, lo pierdo el regalo. O sea, queda olvidado, queda rezagado. Pero a veces abro el cajón, voy a buscar el cajón, ahí voy a buscar, uy, acá está. Hace rato que no lo veo. Uy, me había olvidado de esto. Veo qué lindo es cuando uno encuentra algo que se había olvidado de ese tiempo y lo encuentra de nuevo. ¡Wow! Pero ya me había olvidado. Y eso nos pasa a nosotros cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos. Nos pasa lo mismo nosotros. ¿Y por qué tenemos que conservar ese regalo? Porque dice la persona que al que venciere. Apocalipsis dice, no es que ya hemos vencido, no es que yo ya llegué a la meta, yo prosigo. O sea, yo no llegué allá, yo estoy caminando hacia allá. Acá dice, al que venciere le daré a comer del árbol de vida. Porque si salvo siempre es salvo, si yo acepté a Jesús y soy salvo, no importa lo que yo haga, soy salvo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la promesa que hay en Apocalipsis? Al que venciere.
Yo no gané todavía, yo no llegué al final. Entonces no es suficiente entrar en la guerra contra el mal, debemos continuar en ella hasta el fin. Y no pensar en ceder, debemos pelear la buena batalla, dice Pablo. ¿La buena batalla de qué? De la fe. El vencedor se le promete una victoria triunfal. Cuando llegamos a la meta, prosigo, no llego, cuidado con eso que ya soy salvo, no importa si voy a la iglesia, si no voy, si dejo de leer la Biblia, si no la leo, si la leo, o si oro o no oro. Ya soy salvo, ya Jesús perdonó mis pecados y ya estoy en el cielo. Cuidado con eso. Todo lo que se perdió con la caída de Adán está más que restaurado con ¿qué? Con la redención de Jesús. Y yo sé que el Adán de Génesis no es el Adán del Nuevo Testamento. Y el que está sentado en el trono, dice Apocalipsis, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. O sea, Jesús nos dice que de gracia recibiste, debemos dar entonces ¿qué? De gracia. De la manera que tú recibiste algo de parte de Dios, lo mismo te pido que le hagas a tu prójimo. Eso significa la palabra. De la manera que Jesús te dio a ti algo gratis, por fe, lo mismo tú tienes que hacer con tu prójimo. Entonces, cuando tú haces un regalo, lo tienes que hacer en ese sentido de agradecimiento por lo que Dios hizo hacia ti. No merecíamos el perdón, pero Él nos perdonó. No merecíamos nosotros la salvación, pero Él nos las dio. Entonces, de esa manera, cuando tú haces ese regalo, le dices a la persona, ¿sabes por qué te doy esto? Porque yo lo he recibido de parte de Jesús gratis. Él me lo ha dado a mí y yo lo quiero compartir contigo. Este no es un regalo de valor, este es un regalo de reconocimiento. Es un regalo de entender que Jesús por gracia me lo ha dado. Yo no lo merecía, pero a través del perdón de mis faltas, de reconocer por fe, yo lo recibo, pero también lo comparto. Lo comparto contigo, porque es muy importante hacer esa acción para que la persona entienda que el regalo viene de parte de Dios. De la manera que uno lo recibe, lo tenemos que hacer. Entonces no tenemos que ser egoístas en ese sentido, debemos aprender a dar. ¿Se acuerdan en la barca? Jesús hizo lo mismo con sus discípulos en la barca. En Mateo 14:22, Jesús quería que sus discípulos pasaran al otro lado. Si se acuerdan la historia cuando estaban Jesús en la barca y con sus discípulos, tenían que pasar el mar de Galilea, tenían que cruzarlo y pasar al otro lado. ¿Pero qué pasó? Hubo el Santa Ana, como ahora, el viento fuerte que no para. Sigue soplando. Hubo un viento y el viento le era ¿qué? Contrario a la barca. Ellos iban para aquel lado y el viento para el otro, los tiraba para el otro lado y ellos no pudieron llegar al otro lado. Porque el viento, dice la Biblia, les era contrario. Ellos estaban a la mitad del camino y dice la palabra de Dios a la cuarta vigilia. ¿Cuál era la cuarta vigilia? Entre las 3 y las 6 de la mañana, justo cuando la noche era más oscura. Y como estaban a mitad de camino, tenían dos opciones. ¿Qué hacían los discípulos? El viento era contrario, tenían dos opciones. O remaban con fuerza o se volvían para atrás. Entonces, dos opciones, o volverse o continuar. Ahora, volverse era más fácil, porque cuando el viento viene fuerte para acá, es más fácil irme para aquel lado que remar contra el viento. Volverse era más fácil, pero Dios permite que el viento se ponga contrario para ver si le creemos a Él. Y muchas veces el viento son las pruebas. Y a veces nosotros estamos forzando, yendo para ese lado, y Dios dice, frénate. Porque eso es lo que simboliza el viento, pruebas. Estás remando para el lado contrario, estás remando para ese lado, el viento es contrario. Escucha, date vuelta, va para el otro. A veces los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son los mejores. Entonces, cuando hay vientos contrarios en tu vida, no remes para tratar de atravesar el mar de Galilea y llegar al otro lado cuando hay viento contrario. Porque Jesús nos está enseñando otra cosa. Para ver si somos capaces de persistir en esa fe. Pero debemos recordar la palabra que dice en Hebreos, porque aún un poco y el que se ha de venir vendrá y no tardará. Jesús probará la obediencia y persistencia de sus discípulos, pues Él le dio ¿qué? La orden de que pasaran al otro lado. Y Él quería ver si ellos tenían esa fe de remar y pasar. Y cuando Jesús se le aparece en el mar, todos gritan, ¡un fantasma! ¿Se acuerdan de qué dice la palabra? Todos están gritando ahí, ¡un fantasma! Y era Jesús, no era un fantasma, pero ahí eso es lo que estaban gritando cuando caminaba. Ahora, Pedro, ¿qué hizo? Decidió moverse en otra dimensión, uniendo su fe a la fe de Jesús. Pedro se baja y empieza a caminar
Y cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, dice, uy, ¿qué pasó acá? Y lo vio a Jesús, pero también vio las aguas que estaban bravitas y bajó la mirada, y cuando baja la mirada se hunde. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando bajamos nuestra mirada de Jesús, empezamos a hundirnos. El viento es contrario, pero yo en vez de mirar a Jesús que está allá y seguir puesto los ojos en Jesús, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, bajo los ojos, bajo mis manos, me rindo, dejo de venir a la iglesia, dejo de orar, dejo de llamar a nadie y entonces me voy al mundo. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de abandonar nuestra zona de comodidad para seguir a Jesús? Casi ninguno. Queremos estar cómodos y queremos estar en ese lugar. Y Pedro actuó en fe, en la fe del Hijo de Dios. Quiso caminar, pero después bajó los ojos y entonces esa fe le falló, como muchos de nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Lo tomó de las manos. Hasta eso Jesús muestra la gracia para con nosotros. Muchas veces estamos en esa situación que nuestra fe es natural y no es sobrenatural, y viene Jesús y nos toma de las manos. Y nos dice, hey, wake up. Es lo mismo que llegar a la iglesia y dormirse. Y Jesús nos toma y nos despierta. La mano de la gracia alcanzó al cojo de nacimiento. En Hechos 3, no lo voy a poner ahí, lo voy a solamente a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, mire usted, pero lo que tengo te doy. No hace falta regalar oro ni plata, no hace falta regalar un regalo costoso, no hace falta darle un presente que la persona te va a reconocer o te va a querer más porque le regalaste un carrito, porque le regalaste un anillo de diamante. No hace falta eso. Mira, yo no tengo oro ni plata, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Era más importante la sanidad de esa persona, el aceptar a Jesús. El cojo necesitaba a Jesús que un regalo caro. ¿De qué sirve el regalo caro si tú no amas a la persona, si tú realmente no tienes interés de que esa persona entre en el reino de Dios o siga a Jesús? ¿De qué sirve ese regalo? Lo vas a dejar olvidado, no tiene importancia. El cojo de la puerta de la Hermosa, dice la palabra, tenía 38 años de estar en ese lugar pidiendo limosna, hasta que Pedro vino, oró por él y el milagro se realizó. El regalo más importante es el regalo de la salvación que viene en Jesús. Y ese es el regalo de la vida eterna. Por eso de gracia recibiste, dad de gracias. En este tiempo de diciembre, que es el mes que más se regala, si alguien viene a ti, recibe ese regalo como si viniese de Jesús. Y si tú vas a dar un regalo, dalo como si de parte de Jesús le estás dando a esa persona de gracia, porque tú recibiste el perdón de tus pecados por gracia, dice la palabra. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias. Skies for amber waves of rain, for purple mountain majesty above the fruit and plain. America,
that sees beyond the years. Thine alabaster cities gleam, and in my human tears, America, America, God shed His grace on thee, and crown my God with brotherhood from sea to shining sea. God shed His grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. ¿Siente que hay algo que le está impidiendo a que tenga una vida triunfante en Cristo? ¿Sabía que el lugar donde Satanás trata de ganar terreno en nuestras vidas es en nuestras emociones? Por esa razón, los consejeros y pastores preciosos escribieron el libro Libres de toda culpa. Ya no arrastre problemas no resueltos del pasado a su futuro. Dios quiere restaurarlo y sanar su alma, heridas, y liberarlo de toda amargura y rechazo. Ordene el libro Libres de toda culpa hoy, llamando al 661-388-8301. 661-388-8301. Es tiempo de vivir una vida saludable y con propósito. 661-388-8301. Para los que nos sintonizan por primera vez, en Ministerio Majestad Shekinah con los pastores Pablo y Elena Precioso. Pastores Pablo y Elena Precioso han ministrado o están ministrando por más de 48 años, 35 años en el pastorado, y ahora, por la gracia de Dios, trabajando, dando seminarios, conferencias a la familia, consejerías personales. Así que si tú quieres llamarnos y contactarnos por cualquier necesidad, puedes hacerlo al 661-388-8301. 661-388-8301. Recuerda que estamos todos los días al aire, 3 o 4 mensajes que estamos dando a diario. Así que si tú quieres a pastor y eres pastor o líder de alguna iglesia y quieres contactarnos para tener alguna conferencia o seminario en tu iglesia, puedes hacerlo con el favor de Dios al 661-388-8301. Recuerda que el Ministerio Majestad está para servir al pueblo hispano aquí en el sur de California. Mi llamado en el día de hoy es a los oyentes, a los que nos escuchan todos los días, los que nos sintonizan en Majestad, Ministerio Shekinah, simplemente para agradecerles a los que envían esas ofrendas de amor. Muchos piensan que estando en las redes sociales no es necesario recibir ofrendas de amor. Sin embargo, sí es necesario, porque estamos todos los días trabajando, editando mensajes, grabando, también saliendo al aire por el internet, y todo eso es gasto.
Así que queremos agradecerle a los que dan esas ofrendas de amor, por supuesto, pero también animarles a los que están en líneas, a los que están en las redes, a los que nos ven a diario, a los que son alimentados por los mensajes de los pastores Pablo y Elena Precioso, que por favor pongan su mano en el corazón y sean dadivosos. Nuestra misión es alcanzar a las almas para Cristo, restaurar a los matrimonios, que es tan necesario esa restauración a los matrimonios, y también predicar el año agradable del Señor. Sabemos que el Señor va a venir pronto, pero antes de que el Señor venga, es menester seguir insistiendo y predicando la palabra de Dios. Así que les animo a ofrendar. Ministerio Majestad Shekinah, si tú entras a nuestra página, lo puedes ver, o si no, lo puedes hacer a través de Zelle. Es depósito directo, como muchos hermanos lo hacen, y por supuesto lo puedes hacer al número de teléfono 661-388-8301, 661-388-8301, directamente va a ir a la cuenta de Majestad Non-Profit Organization. Que no nos gusta tener que tratarlo, pero tenemos que hacerlo porque está en la palabra de Dios, y estoy hablando del tema de la homosexualidad. Por favor, entienda que nosotros no nos desagrada o no estamos molestos con los homosexuales. Los homosexuales deben de ser tratados con la misma dignidad y respeto que cualquier otro ser humano. Pero nosotros estamos en contra de la homosexualidad. Y alguien dice, bueno, pero ¿y cómo puede estar en contra de la homosexualidad y no estar en contra del homosexual? Bueno, eso sucede todo el tiempo. Jesucristo ama al pecador, pero odiaba el pecado, pero sí amaba al pecador. Nosotros tratamos lo mejor que podemos de hacer lo mismo. Y esta es una historia que les voy a contar ahora que realmente sucedió. No solamente es una historia, es un hecho. Francis y yo nos invitaron a un servicio aquí en Baton Rouge, Luisiana, ya hace unos años atrás, y para escuchar un predicador predicar que no voy a decir quién era. Habían cientos de personas allí después del servicio, habían personas muy amables que estaban saludándonos y realmente fueron muy, muy amables con nosotros. Y cuando finalmente terminaron, noté a un joven que se quedó en la parte de atrás esperando. Y cuando ya no quedaba nadie, solamente Francis y yo, él se acercó. Y esto fue antes de que yo entendiese un poco lo que se refería a la cruz. Bueno, de todos modos, él se acercó y me dijo, hermano Swaggart, ¿puedo hablar con usted un momento? Le respondí, claro que sí. Él me dijo que estaba teniendo problemas con la homosexualidad. Él era salvo, lleno del Espíritu Santo, y hablando con el joven unos momentos se notaba que él era salvo, que amaba a Dios, que no estaba fingiendo, no era un engaño, él realmente amaba al Señor. Y él me dijo, yo estoy luchando con esta situación, pero no puedo detenerlo. Y francamente, yo no sabía qué decirle. Yo realmente le dije lo mismo que le dije a muchos, tienes que leer la Biblia más, tienes que orar más, tienes que ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Esas cosas son buenas, pero no es la solución en el sentido de lo que él estaba hablando, ¿no? De ser libre de esta situación en particular. Y todo lo que tienes que hacer, bueno, yo oré por él, obviamente, fue lo que pude hacer. Y eso es bíblico, es correcto, claro. Pero realmente no es la solución a ese terrible problema. Bueno, yo conté esto un domingo en la mañana en el Centro Familiar de Adoración hace un año atrás. ¿Recuerdas, Lauren? Y Bob sí, también, tal vez estabas allí. El caso es que yo lo conté del hermano y conté que no sabía en aquel momento qué decirle. Y eso me llamó la atención desde aquel tiempo hasta ese día. Y el próximo día recibí una llamada de ese joven. Él estaba viendo la programación aquel día, y me dijo, hermano Swaggart, yo no hablé con él realmente, pero con quien él habló, dígale al hermano Swaggart que el Señor me ha libertado de ese problema, que ese problema ya no está en mi vida. Y yo, en aquel momento, me contaron eso, que él tenía un espíritu muy especial de la manera como hablaba. Y nosotros creemos que la homosexualidad es un pecado y las personas que están allí necesitan ser libres.
Jesucristo es el único que puede libertar al cautivo. Y hoy en día están tratando de aprobar leyes en ciertos estados para que sea ilegal que nosotros digamos lo que dice la Biblia sobre ese problema en particular. Y yo quiero decirlo claramente. No estamos en contra de los homosexuales. Sentimos que deben de ser tratados con la misma dignidad y respeto que todo el mundo, como cualquier otro ser humano. Pero sí estamos en contra de la homosexualidad. No estamos en contra de los alcohólicos, pero sí estamos en contra del alcoholismo. No estamos en contra a los que apuestan, pero sí de las apuestas. No estamos en contra de los adictos, pero sí estamos en contra de la adicción a las drogas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso es lo que creo, y creo que así enseña la Biblia. Cualquier persona que trate a una persona homosexual menos que un ser humano, hay algo que está mal con eso. Correcto. Mire, al fijarnos en esto vamos a encontrar, hermano Swagger, que el problema es que el pecado existe en el mundo. Y si el hombre rehúsa ir hacia la respuesta que Dios ha dado, entonces lo que sucede es que Dios literalmente los entrega al pecado. Mire, la idea en Romanos 1, verso 18, si pudiéramos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Léelo una vez más, quiero leer las notas, Muy bien, por favor. porque manifiesta es la ira de Dios, La emoción personal de Dios en cuanto al pecado. del cielo, Esta ira se origina con Dios. contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios tiene que oponerse inalterablemente al pecado. Y permítame decir algo en lo que tiene que ver con esto. Lo que Dios tiene en su palabra es bueno para la persona. Claro que sí. No está mal para aquella persona. Y la razón por la cual el Espíritu Santo está en contra de la homosexualidad es porque ese problema eventualmente destruirá al individuo. Correcto. Y hará la vida un infierno en la tierra. No solamente eso, pero el alcoholismo, las apuestas, sea lo que usted quiera decir, toda atadura de las tinieblas causará grandes problemas para la persona. Y hacer de eso una ley, que eso no le da a la persona la cura para el problema, la solución al problema, eso no ayuda al individuo. Así es. Y estamos viendo lo mismo en la iglesia. La gente tiene miedo a ofender a alguien, entonces no van a hablar del pecado. Pero para ser salvo, tiene que reconocer y admitir que eres pecador. Así es. Entonces, eso no es negativo, es muy positivo. Y esas no son Es la palabras de única manera. odio, no son palabras de Correcto. odio. Absolutamente. ¿Ibas a decir algo? Bueno, yo solo quería decir que todo el libro de Romanos, una vez más, es la revelación de Dios de la justicia a la humanidad. ¿Cómo obtenemos la justicia? Y Pablo trata con el mundo gentil primero en el primer capítulo aquí. Y él dice que la ira de Dios, y esa palabra es importante, la ira en terminología del Nuevo Testamento esa palabra se deriva de dos diferentes palabras en el griego. Uno es orgei y la otra es thumas. Thumas es la ira de Dios que podemos ver exhibida en la gran tribulación, donde Dios literalmente borrará a cantidades masivas de personas. Es thumas, es una ira, una acción, es una devastación. Esto es la ira de Dios, thumas, revelada. Pero orgei es, como usted dijo en las notas, una profunda disposición arraigada que Dios tiene. Así que lo que el verso 18 nos dice es de que hay una ira sobre la gente ahora, no thumas que los borrará del mapa, sino orgei. Hay una respuesta de Dios cuando la gente rechaza su revelación, rechaza lo que Él da. Y no solamente vamos a ver por qué la homosexualidad sale a la superficie, vamos a ver por qué todo pecado sale a la superficie en todo Romanos. Romanos 1 trata no solo con el espiral descendente y produce la homosexualidad. Vamos a encontrar ahí que todo pecado de toda nación, de todo hombre, siempre es el resultado de esto. Dios odia el pecado. Sí, así que su respuesta, hermano Swagger, a aquella persona que no cree, aquellos que detienen la verdad con injusticia, es permitirle al pecado dominar el corazón y la vida de aquella persona. Ahora, eso tal vez suene cruel,
pero es redentivo en la mente de Dios. Cuando el dolor del pecado se haga demasiado fuerte, entonces ese individuo, así tal vez, se fije en Dios para una respuesta. No todo el tiempo, pero mire, esa es la ira orgei del pecado. Permítame decirlo así. La ira orgei de Dios es cuando Dios permite que el pecado tenga el dominio sobre la vida y el corazón de la persona. Y mientras más descendamos nosotros de haber detenido la verdad y no haber querido ir hacia la respuesta que Dios tiene, más abajo nos encontraremos nosotros en ese espiral descendente, alejándonos más y más. Y hay un término que se utilizó 3 o 4 veces en Romanos 1. Dice, Dios los entrega a. En otras palabras, Él los entrega a ese poder, al poder del pecado. Y después la inclinación que está en cualquier persona. Y todos tenemos diferentes inclinaciones como resultado de la caída. Esas inclinaciones comienzan a surgir. Y hay inclinaciones características. Podemos encontrar al ver todo esto. Podremos ver que las inclinaciones que están surgiendo en nuestra sociedad desde los 60s hasta los 70s y hasta los 80s hasta el día de hoy, se puede ver la progresión de ese espiral descendente, no solamente en una persona, sino en la nación. Podemos de hecho ver todo eso. Así que eso se llama una inclinación. Sí. Vamos a leer la última parte del versículo 18. Que detienen la verdad con injusticia. Quienes rechazan reconocer quién es Dios y lo que es Dios, y lo que Lauren acaba de explicar. Correcto. Es un rechazo de lo que se ha revelado, hermano Swagger. Exactamente. Bueno, es un rechazo que, escuché fue un simposio a través de la televisión recientemente, y eran todas damas que estaban hablando, y le hacen una pregunta a un caballero, y él dijo algo, creo que dijeron algo de la homosexualidad. Y él dijo, hay que ser libre o algo así. Y él dijo, no hay que ser libre de la homosexualidad, dijo esta mujer, porque realmente no eran damas. y eso es algo completamente normal, dijeron. Bueno, la palabra de Dios dice lo contrario. Exacto. Vamos a leerlo. Exacto. Adelante, versículo 19. Bueno, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto. Demuestra el objetivo universal del conocimiento de Dios como el Creador, es más o menos en todos los hombres. Porque Dios se lo manifestó. Quiere decir que su firma exclusiva está en la creación. Ahora, permítame añadir esto también. En el capítulo 2 podemos ver que la conciencia moral es el derecho de copia de Dios del alma humana. Cuando uno tiene una moralidad innata que todos tenemos, ¿sabe de qué es eso evidencia? De que uno tiene a un creador moral. De esta forma, hemos presentado el programa radial Majestad a través de la voz invisible de la radio, esperando que haya sido de gran bendición para su vida espiritual. Puede visitar nuestra página www.majestad.org. Ahí encontrará todos nuestros materiales de estudio a su entera disposición. Sus oraciones y ofrendas son necesarias para la continuación de este programa. De esta forma hemos transmitido el programa de hoy, Majestad, Ministerio Majestad Shekinah, con los pastores Pablo y Elena Precioso. Yo soy el pastor Pablo Precioso y espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Si hay alguna necesidad de oración en tu vida, puedes llamarnos al número 661-388-8301. 661-388-8301. El Ministerio Majestad
con los pastores Pablo y Elena Precioso se transmite todos los días a través de las redes sociales. Tú puedes comentarle esto a algún amigo, alguna amiga, algún hermano o hermana, para que pueda sintonizarnos. Recuerda que tus oraciones y ofrendas de amor son bienvenidas para que este ministerio pueda seguir adelante en la gracia de Dios. Te damos gracias y espero sintonizarnos una vez más en el próximo programa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y necesitas tener una copia, puedes llamarme al número 661-388-8301. Con mucho gusto podemos enviarte una copia a tu casa. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa.